Bienvenidos a Vino Creativo Podcast. Vino Creativo Podcast. Comenzamos. Buenas noches, tardes o días. Sin importar la hora en que nos escuchen, lo medular es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Este es nuestro segundo episodio y lo queremos compartir con todos ustedes. Vino Creativo Podcast es el espacio para la expresión. En él hablaremos de arte en sus diferentes facetas, en nuestro segmento de El Descorche. En el deleite hablaremos de vinos y todo ese mundo maravilloso de nuestra bebida de inspiración. En el blend hablaremos de negocios, tips y casos para que descubras las posibilidades de tu negocio y lo expandas. Y cerraremos nuestro programa con el brindis, espacio dedicado a nuestros clientes para que los conozcas, consumas y recomiendes. Arrancamos con mucho gusto nuestro primer segmento, El Descorche. Los invito a escuchar la segunda parte de la entrevista a Marta Elena Reyes Chávez, en donde nos continúa hablando sobre la expresión artística. Personas como para, superar alguna situación, algo complicado que hayan vivido. O simple recreación, la magia de poderse expresar la puedes hacer en caminos, pero yo siento que el más noble de todos siempre será la actividad artística. Yo, por ejemplo, de mis hijas admiro que les gusta mucho dibujar, y yo veo sus dibujos y a lo mejor la apreciación que yo tengo es, mira qué lindo, y cuando las veo que se emocionan me dicen, es que el que se vea que está sentada y que realmente la pierna no se vea extraña, y vas descubriendo que esos pequeños detalles son los que quieren dominar, los que quieren enriquecer y que son el reto que están venciendo, dices, wow, ¿qué otra cosa podría haberles apoyado? De esa manera yo creo que muy poca. Entonces, apegarnos al arte como medio de expresión es muy rico, es retarte a hacer mejor las cosas, es retarte a buscar nuevos objetivos, cualquier tipo de expresión. Tú lo dices, el ver algo que te inspira, que te genera, el crear un nuevo personaje, un escrito. Esto que viví, esta sensación de frustración o de alegría, y ver que ese personaje tiene esa réplica y yo quiero desbordar toda esa energía que yo tengo a través de este personaje, o el que está pintando, o el que está... A mí me emociona, te digo, una de mis sobrinas de pronto pinta y se aloca y es rápida y de pronto es muy detallista, y le notas ese cambio entre un cuadro y otro y te pregunta, a ver, interprétamelo. No muchos los pintores quieren y les gusta eso, pero ella sí, y entonces cuando empiezas a verle una parte medio triste, ella se emociona, dice, es que sí, lo pinté cuando estaba muy triste. El que su trabajo esté reflejando esa tristeza, a ella le emociona porque se quiere expresar de esa manera. Digo, mi hija el otro día que se dibujó y que, mira mamá, es que ya logré que se sentara como en flor de loto, no sé cómo le llaman. Y mira, así se ve, tiene proporción. Yo la veía emocionada, yo dije, wow, logró algo que para ella es súper importante. Y efectivamente, cuando ves la imagen dices, no se ve extraña, se ve sentada en el piso, ¿no? No, y está usando ya ese logro en esa pieza, y para ella ya es una satisfacción. Exacto. Más toda la interpretación que podamos tener cada uno, pues es muy rico. Exacto. Ok, y por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte de lo del reto y también la evolución que incluso también, pues cada artista tiene, no solo los pintores, no solo los músicos, también quizás sean los que más se les note. Por ejemplo, tú como actriz, ¿cuál crees que ha sido tu evolución? Mira, yo creo que en muchas disciplinas pasa, pero yo creo que como actriz siempre tratas de entender lo mejor que puedas al personaje.
Y antes me frustraba muchísimo, pero ahora no tanto. El pensar que se dio corte final en un cortometraje, se dio corte final en una película o en una obra de teatro, terminó la temporada, siempre te quedas pensando en ese personaje, o sea, siempre va a formar parte de ti. Aún a la fecha, yo creo que hasta el primer personaje, o sea, ay, casi, de Olímpica, híjole, yo creo que lo hubiera hecho así. Es que me faltó, a ver, ¿sí sabes? Entonces se quedan te contigo. Quedan contigo y, ay, si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, creo que ahora lo haría así. O sea, siempre los quieres estar modificando de alguna manera, aunque la temporada ya pasó. Sí, porque sigues viviendo ese mismo cambio en ti, ¿no? Entonces dices, ay, a lo mejor pudiera haber enriquecido un poquito más el personaje. Esto ya lo entendí de otra manera. Yo creo que esto encajaba perfecto con tal personaje. Ahora, no olvidemos que somos seres que tenemos situaciones cotidianas que de alguna manera nos afectan. El que diga, fluye, no pasa nada, al 100% no se puede. Entonces imagínate que está por arrancar la función y entonces sí, claro, estás preocupada por el estreno y por el personaje, pero también, híjole, ¿quién me va a cuidar a mis hijas y quién les va a dar de comer y quién van a hacer todas estas tareas que normalmente hago y ahora quién se las voy a delegar y cómo me voy a mover y... ¿Sí sabes? Y es que ahí es cuando llega también pues esa parte tan humana de, o sea, digo, no dejas de ser una persona, digo, si estás en un trabajo, estás fungiendo como actriz, representando un personaje, pero todo el resto de tu vida sigue corriendo. Exacto, y te sigue afectando, y sigue afectando tu personaje y tu trabajo. Ahora, si sumas tu estrés, tu nerviosismo, tu emoción, todo hecho bolas en un momento, y resulta que tu compañero igual, y el otro también, y a la hora que todos nos juntamos ya no nos queremos ni ver, y nos amamos al mismo tiempo porque es el día del estreno, ¿sabes? Entonces, híjole, manejar todas esas emociones tampoco puedes decir... Quiero estar dala y dejarlas. Sí, o sea, no eres... Porque es parte de lo que hace tan rico el subirte en escenario. Todo ese estrés previo, ese, no me hables, memorízame, a ver, dame el pie, pero no me corrijas a la mitad. O sí, ya viste que me equivoqué en el momento, corrígeme. O sea, todo ese estrés, todo eso que aparentemente no tiene nada que ver con la puesta en escena, por supuesto te influye, por supuesto te marca. Entonces, cuando ya estás en otra situación, en otro contexto personal, donde no tienes ese estrés ni esa presión porque ya es día de la función, ay, mira, le hubiera hecho esto a este personaje, lo hubiera mejorado de esta manera. No pasa que ya, quizás, y sobre todo en teatro, que vas haciendo, bueno, varias funciones, te vas soltando, ya le vas agarrando como ese hilo, ese flujo, vamos, de cómo va cierto momento de la obra, ese clímax. ¿Cómo lo vives? Sí, pero lo mágico de cada función de teatro, sobre todo en teatro, porque lo vives a flor de piel, lo divertido, lo padre es que así como tú tienes un mood y a lo mejor puedes sentirte más relajado, también estás dependiendo del humor del público. Entonces dice uno, ay, el público de hoy está muy frío, ay, el público de hoy estuvo buenísimo. Y es que el público también lleva su vibra al ¿Qué tanto te alcanza, digamos, normalmente a impactar esa cuestión? Si te afecta, debes de tener como que ya tan medida la obra en tiempos, como para que aparentemente no te afecte, pero definitivamente sí te rompe. Por ejemplo, haces un comentario que es gracioso, aunque no sea una comedia, pero es como un relax en la situación de la obra, y de pronto tienes un público que no se rió. Y si inmediatamente, aunque no lo quieras, dices, ¿por qué no se rieron? Ajá. Así que me faltó. ¿Qué me faltó? ¿Qué no he calentado? ¿Qué no dije bien? Y eso te puede llevar a otras situaciones porque también tu ánimo está afectando. Y hay veces que al revés, quieres que el público reaccione de una manera y te sorprende reaccionando de otra distinta, ¿no? Entonces no se trata de que te acoples y le des gusto al espectador, pero tienes que estar consciente de que ahí está. Y tú estás contando una historia. ¿Qué quieres lograr con esa historia? Por ejemplo, o sea, cuando te llegas a percatar de eso, ¿reaccionas o cómo corriges, cómo rectificas, por decir, ese tipo de reacciones que quizás no eran las que te esperabas o no eran las que habías tenido, pues a lo mejor con la mayoría de los públicos? ¿Cómo lo adaptas? Pues te digo, tienes que tratar de concentrarte en la historia
en la responsabilidad de tu personaje con la historia misma y entonces tratar de conectarlos. Creo que podría ser un error muy grande decir, ay, se rieron, me voy a hacer chistoso todo el tiempo. Porque tienes un compromiso con los demás compañeros y tienes un compromiso con el texto, con la historia que ya todos nos comprometimos a contar. Entonces, tienes que tener... Pues toda esa preparación. Fíjate que... Pues tratar de regresarlos sin que sea brusco al camino, pues, de la historia. No, y también de algún cierto modo, pues, también poderlos llevar a esa emoción, a ese sentimiento, a ese momento padre o álgido de la obra en el que, bueno, pues, se logre como que todos esa explosión. Sí. Yo creo que ese sentimiento es de, híjole, no me entendieron qué era lo que les quería decir y eso puede desconcentrarte un poco, pero creo que ahí es donde tienes que tener el compromiso más fuerte con tu trabajo, con el de todos tus compañeros, porque no es el día de la presentación, son muchos ensayos atrás, son muchas lecturas atrás, entonces el compromiso es regresar y contar la historia. Yo he sido espectadora de teatro muchas veces y me duele mucho cuando descubrimos una buena historia que se vende por la risa del público, que es capaz de hacer un comentario chistoso para lograr que la gente se ríe. Cuando no era ese el objetivo, ¿no? Quizás. Cuando tú incomodas, la gente no sabe decir, y sobre todo de primera mano nos pueden decir, ay, qué buena obra, la disfruté. Es difícil aceptar que alguien te movió tus sentimientos. Entonces, el hecho de que una obra te haga seguir pensando en esa historia después es el reto, ¿no? es un reto y es lo que a mí me encantaría siempre lograr, ¿no? Claro. Pero si a la salida del teatro tú le preguntas a la gente, ¿te gustó la obra? Ay, no, está muy densa. Ay, no la entendí. Porque no les gusta, no nos gusta, o sea, no me alejo, yo también soy público. No nos gusta sentir que algo nos mueve. Ay, no, yo quería venir a divertirme y... Así que era relajarme y salimos de me estresaron. Ajá. Okay. Pero hay que reconocer que esa historia sí se logró contar como se tenía que contar. Ya la han escuchado. Ella es Marta Elena Reyes Chávez y continuará la siguiente parte de la entrevista en nuestro próximo episodio. Síganos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, @Vino Creativo, Instagram, @vino_creativo_bi, nuestro canal de YouTube Vino Creativo, en donde encontrarás los segmentos de cada episodio por separado, nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 33 11 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud. Comparte.